A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este es un alambre recto muy largo que transporta una corriente I, como se indica acá, hacia abajo. Vamos a calcular el campo magnético en el punto P. La manera como lo vamos a calcular va a ser usando la ley de Ampère. La expresión para la ley de Ampère que tenemos de la cuarta ecuación de Maxwell, aquí realmente es la ley de Ampère-Maxwell, pero cuando no hay campos magnéticos, campos eléctricos variando en el tiempo, entonces solamente queda este término de acá y el término de la corriente de desplazamiento no aparece como acá. Y eso es lo que comúnmente llaman ley de Ampère. Aquí esto que está escrito, esto es una integral de línea. Realmente es una integral de línea cerrada, de curva. Realmente es así, una integral de línea de una curva cerrada del campo magnético producto punto con un vector que va a lo largo de la curva. Esta es la permeabilidad magnética y esta es la corriente que atraviesa el área que limita la curva de integración. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces para hacer el cálculo necesitamos saber hacia dónde va el campo magnético en los diferentes puntos a lo largo de una trayectoria cerrada. Entonces vamos a calcular el campo magnético en este punto P. Entonces esta es una mano derecha, colocamos el pulgar apuntando hacia abajo y en la dirección en que van los dedos, en esa dirección va el campo magnético. Es decir que fíjense que los dedos apuntan rotando de esta manera. Esta sería la dirección del campo magnético alrededor del alambre que transporta la corriente I hacia abajo. El campo magnético gira alrededor del alambre. Bien, viéndolo desde arriba el alambre desde este lugar, aquí lo ponemos, si miramos desde acá, entonces lo que se va a observar desde arriba es esto que tenemos acá, ¿sí? Hemos colocado aquí una curva de integración, una circunferencia. Ya vamos a ver por qué elegimos una circunferencia. En otro video pues ya hemos hecho un cálculo parecido y se dan cuenta que la simetría que cumple en este caso es una simetría en forma de circunferencia. El campo magnético gira alrededor de esta circunferencia. Estamos viendo esto desde arriba y en particular en el punto P. Este es el punto P, lo voy a resaltar acá también. En el punto P en particular el campo magnético va en la dirección que estoy ilustrando allí. Recuerden que estoy viéndolo en este caso desde arriba. Este es el alambre que transporta la corriente. En este caso la corriente va entrando. Aquí vamos a poner la corriente que va entrando. Eso lo simbolizamos así con una X. Con eso indicamos que la corriente va entrando, que sería esta corriente. Bien. El campo magnético va rotando alrededor del alambre, es decir que en el punto P apunta hacia allá. Y el vector dr, que es un vector diferencial, que es igual a un pedacito de longitud de acá, y tangente a la curva, ¿sí? Es el vector dr. Aquí lo he puesto más grande, pero es un diferencial. Bien, entonces para comenzar a hacer la integración, vamos a ir sustituyendo en esta expresión que aparece acá, paso por paso, y vamos a entender por qué se hacen las sustituciones o los reemplazos en cada uno de los pasos. Aquí está escrito, aquí aparece el b.dr, que sería b, que es la magnitud del campo, dr, que es la magnitud del vector diferencial, y coseno del ángulo. En este caso, en este punto, fíjense que el vector dr y el vector campo magnético ambos son paralelos, por eso el ángulo es de 0 grados. En principio uno podría pensar que esto está hecho solamente para el punto P, pero en realidad está hecho para todos los puntos sobre esta curva. ¿Sí? Uno podría pensar que como estamos calculando allí solamente porque estamos calculando allí el ángulo es 0, no. Fíjense acá, si uno, por ejemplo, observa el campo magnético acá en este punto el campo magnético va así. Recuerden que va girando alrededor de la curva, en este caso el campo magnético va así. Y entonces el vector dr en ese punto, que es un vector que es tangente también a la curva, va en esa dirección. Entonces fíjense que también para ese punto, para este punto distinto al que estamos estudiando, el campo magnético y el vector dr van paralelos. Eso pasa en todos los puntos sobre la circunferencia, ¿sí? Todos los puntos sobre la circunferencia cumplen eso. Entonces por eso
porque realmente esto es una suma, ¿no? Y el ángulo podría variar cada punto podría variar el ángulo entre el campo magnético y el vector de R. En este caso, en todos los puntos el campo magnético y el vector de R pues tienen el mismo ángulo, son paralelos, por eso aquí colocamos coseno de 0 grados. Ok, coseno de 0 grados pues ya eso nos da 1 y nos quedaría B por dr. Ahora, en todos estos puntos que están sobre esta trayectoria verde, en todos esos puntos el campo magnético está sometido, o todos esos puntos mejor están sometidos a las mismas condiciones físicas. Como están sometidos a las mismas condiciones físicas, significa que podemos decir que el campo magnético tiene el mismo valor en todos esos puntos. Por lo tanto, por esa razón lo puedo sacar de la integral, es como una factorización. Y después hago la suma de los drs. La suma de los drs, esto aquí realmente son integrales de curva cerrada, son integrales de curva cerrada, son así las integrales, de esta manera. Voy a colocarlo acá, igual para acá, ok, para ser más rigurosos en la notación, integral de curva cerrada. Ahora, cuando hago esto cuando hago la integral de los dr, ¿qué es? Sumo cada pedacito, un pedacito de curva acá más el pedacito de curva acá más el pedacito de curva acá. Voy sumando todos los pedacitos pequeños de curva y completo la curva. Cuando sumo esas longitudes de cada uno de los pedacitos, el resultado pues va a ser el perímetro de la circunferencia, que he escrito aquí como 2πr. Bien, y entonces nos queda 2πr igual a μ0, que es la permeabilidad magnética en el espacio libre o en el vacío, multiplicado por la corriente que atraviesa la curva que limita, perdón, la corriente que atraviesa el área que limita la curva. Entonces, ¿cuál es esa área? Es esta área amarilla que vemos acá. Es esta área amarilla, entonces esta es la corriente que atraviesa el área que está limitada por esta curva verde. Esa es la corriente, el valor de esa corriente es I, hemos colocado como I y va entrando. ¿Okay? Aquí estamos colocando la magnitud de la corriente, la magnitud del campo, etc. Ya esta expresión que obtengo aquí, despejo el campo, la magnitud del campo, y obtengo este término que ven acá. Obtengo este término para el valor de campo magnético. Ahora, el campo magnético, ¿hacia dónde va? Entonces, en este sistema de coordenadas, fíjense que se está colocando el I va en dirección horizontal, el J va en dirección vertical y el K sale de la pantalla. Fíjense que el campo magnético entra, entonces va en sentido opuesto acá. Por eso en esto escribimos la magnitud del campo, mírenla, en dirección menos K. Y ese sería el campo magnético en el punto P, que es la pregunta ya resuelta. Esta es la solución. El campo magnético tiene valor μ sub 0 I sobre 2πr en dirección menos K. Y ya hemos terminado la pregunta.